Bienvenidos a Cuentos de Colores. Un arco iris para unir los cuentos a vuestros corazones. Y el cuento de hoy se llama Iñaki, el granjero soñador. Empezamos. Iñaki era un granjero que vivía en un pueblecito al norte de España. Durante toda su vida se había dedicado al cuidado de ovejas, de las que obtenía gran cantidad de lana y de leche, que vendía en el mercado para ropa y queso. Iñaki había estado casado, pero hacía varios años que vivía solo. Su mujer emprendió un negocio y le hizo viajar por todo el mundo, y él había aceptado con el tiempo aquella separación. En el momento era feliz viviendo de sus ovejas y se conformaba con tener una casa limpia y ordenada y un pedazo de campo donde cultivaba todos los alimentos que necesitaba para comer. Con la llegada de los tiempos modernos, una gran fábrica se había instalado en el pueblo y empezaron a producir cantidades ingentes de queso a muy bajo coste de producción, con un precio de mercado muy barato también, con lo que la gente empezó a comprar ahí el queso. Además, los vecinos, que ahora tenían más dinero disponible porque no se gastaban tanto en alimentos, empezaron a trasladarse más a menudo a la ciudad, donde allí se compraban la ropa en grandes centros comerciales por muy poco dinero. Así que su lana empezó también a no ser comprada por las fábricas textiles. Iñaki, que hasta el momento había vivido tan cómodamente, empezó a tener problemas económicos y empezó a tener menos y cada vez menos ovejas, porque las iba vendiendo a pequeñas familias de granjeros y así también él tenía algo de dinero para comer. El día que acudió a vender su última oveja al mercado, iba pensando en qué se dedicaría a partir de entonces para poder alimentarse y seguir con su vida. Al llegar al mercado, pasó por delante de un puesto al que nunca antes le había prestado casi ni la menor atención. Era el puesto de Casilda, la adivina, y en el cartel, con grandes letras doradas, ponía: «En tu mano veo el futuro. ¿Quieres saber qué hacer con tu vida? Habla con Casilda, la adivina divina». Iñaki, ya sin nada que perder, decidió acercarse. Casilda, sentada en su silla enfrente de una mesa llena de velas y de cartas, le dijo: «Llevaba mucho tiempo esperando a que te pasaras a hablar conmigo. Tengo la impresión de que en tus manos se esconde un gran tesoro». Iñaki le propuso una idea. Le ofrecía su oveja a cambio de que ella hiciera su trabajo, si era verdad que iba a darle solución a qué hacer con su vida. Y ella aceptó el intercambio. Cuando Iñaki se sentó en la silla de Casilda, la adivina divina, y le ofreció su mano, esta fue muy rápida en contestar: «Efectivamente, no cabe la menor duda. En tu mano se esconde un gran tesoro, dinero, fortuna, que te devolverán la tranquilidad que has perdido. Para acceder a ello, solo puedo decirte que debes viajar a otro país». Iñaki le dio las gracias y se fue a su casa, apesadumbrado, porque la respuesta de la adivina no parecía decirle nada que fuera a ayudarle. Él no podía viajar ahora a ningún otro país, y menos habiendo perdido ya su última oveja. Esa noche le apareció en sueños un conejo de largas orejas. Saltaba y saltaba alegremente y entraba en un campo lleno de zanahorias, que acababa comiéndoselas todas de una en una. A la mañana siguiente se acercó a la tienda de antigüedades del pueblo para intentar vender unas cuantas cosas valiosas que había recuperado del desván de su casa. Era la única manera que había encontrado para poder seguir subsistiendo sin morir de hambre. Nada más entrar en la tienda, vio un gran mapamundi colgado de la pared. Desde lejos le pareció ver el conejo que se había encontrado en sus sueños la noche pasada. Se acercó a ver de qué país se trataba
¿Y cuál fue su sorpresa cuando descubrió que se trataba de uno que se llamaba Gran Bretaña? Podría ser el misterioso país que le había dicho Casilda la adivina el día anterior. Gran Bretaña. No parecía estar mucho más al norte que España, la verdad, y bastante cerca del pueblo donde se encontraba. Vendió los libros y el reloj de oro a la anticuaria y se dispuso a volver a casa, cuando echó una última mirada al mapa mundi, pensando que podría utilizar el dinero que acababa de obtener con su venta para marchar a Gran Bretaña y descubrir si realmente allí se encontraba el tesoro que tan bien le haría. Descartó enseguida la idea y decidió pensar en otra cosa. Parecía que solo imaginarse con salir de su pueblo, el miedo y la incertidumbre se reían de él y le hacían sentirse viejo y cansado. Los siguientes días los pasó en la cama, con mucha fiebre y mucho frío, sin fuerzas para calentarse un poco de sopa siquiera. Las cartas se le acumulaban en el buzón y él las miraba desde lejos, dispuesto a no abrir ni uno solo de esos sobres, cargados con deudas y facturas seguro. Empezó a pensar que su vida acabaría en aquella misma cama. De vez en cuando miraba su abrigo, donde guardaba el dinero en el bolsillo, y volvía a imaginarse cómo sería él mismo cogiendo un barco y viajando a esa extraña isla con forma de conejo, Gran Bretaña. Fue el tercer día de su febril decadencia cuando alguien llamó a su puerta. Se levantó como pudo y al abrirla, ¿cuál fue su sorpresa cuando vio a Sebas, su vecino, con un gran cuenco de sopa humeante y una esplendorosa barra de pan? Iñaki y Sebas se pasaron la tarde hablando de los cambios de la vida en los últimos años, de las dudas que estos les creaban y de la nostalgia que sentían ambos de los tiempos pasados. Iñaki fue recuperando el calor poco a poco, también con unas copas de vino que aún tenía guardado en su despensa. Y con el calor y la amistad se le fue abriendo también el corazón, hasta tal punto que sus palabras brotaron de su interior, contándole a su vecino los acontecimientos de los últimos días, de sus sueños, del conejo y de cómo Gran Bretaña se le había aparecido en su vida. Sebas de repente lo vio todo mucho más fácil y animó y convenció a Iñaki a que cogiera el puñado de dinero que le quedaba y se fuera en el primer barco que encontrara hacia aquella misteriosa isla que prometía sacarle de la pobreza. En 3 días estaba Iñaki desembarcando en Gran Bretaña, desde un petrolero que le había hecho un hueco entre su tripulación a un precio más que asequible. Los primeros pasos en tierras inglesas estuvieron llenos de vitalidad y esperanza, pero enseguida su cuerpo se vio marchitar cuando se dio cuenta de que allí el idioma que los habitantes hablaban no solo era diferente al suyo, sino que no entendía ni una palabra, y además la gente tampoco parecía poner mucho interés por hacerse entender. Su intento de volver a España se vio totalmente truncado cuando los protocolos aduaneros de aquel país cada vez le ponían más y más impedimentos para subirse a una embarcación que zarpara hacia países extranjeros. Así que, muy triste, siento deciros que en 2 semanas a Iñaki no le quedaba ni una sola moneda con las que había llegado a Gran Bretaña. Y a los pocos días, nuestro querido granjero soñador había pasado a formar parte de la multitud de vagabundos que invaden las aceras y los patios de Gran Bretaña. Iñaki echaba de menos su casa, su pueblo, el cielo, el sol de su país, todo. Y día a día dejaba que la vida se fuera consumiendo, desde una caja de cartón que había pasado a ser su hogar. Esta caja de cartón la tenía en un rincón al lado del Banco Central de Gran Bretaña, donde de vez en cuando alguien le dejaba alguna moneda, que él solía gastar en pan, leche y alguna vez un trozo de carne.
El primer día que instaló su caja en el banco central, le pasó una cosa muy extraña. Un empleado del banco se le acercó a él justo antes de entrar a trabajar y con una continua sonrisa le daba la mano, le hablaba efusivamente en aquel incomprensible idioma que Iñaki no conseguía descifrar. Iñaki de alguna manera captó que quería saber su nombre, sí, y al decírselo completo, nombre y apellidos, aquel extraño banquero aún aumentó más su intensidad de amabilidad. Pero enseguida Iñaki entró en el campo de la desconfianza. Prefería no seguir con aquella conversación. A saber qué podía querer un señor de tan alta clase social con un pobre vagabundo como él. Desde entonces, la verdad, cada mañana el banquero le dedicaba unos 2 o 3 minutos de su tiempo antes de entrar en la oficina a hablarle a Iñaki, diciéndole siempre las mismas palabras que él no conseguía entender. Y siempre Iñaki acababa bufándole para que se fuera. Prefería ser antipático, no se fiaba de nadie en aquel país. Prefería cuidarse de extraños o de situaciones comprometidas. Un día Iñaki se encontró un libro rebuscando entre la basura. Resultó ser un libro para aprender inglés. Iñaki lo estuvo hojeando sin ganas al principio, pero cuando se quiso dar cuenta estaba totalmente enganchado a aquellas páginas. Empezó a aprender multitud de verbos, vocabulario, frases que había oído 1000 veces empezaban a cobrar sentido. El desconocido banquero seguía pasando cada mañana por delante de él y poco a poco empezó a entender algo de lo que le estaba diciendo, pero solo captaba frases sueltas que no tenían todavía ningún sentido. Estaba ya tan interesado en aprender ese idioma que empezó a ir a la biblioteca a pasar el día. Leía y leía sin parar y empezó a entender a las personas que pasaban hablando por delante de él cuando él estaba en su caja. Incluso empezó a hablar él también un poco. Al principio con otros vagabundos de la calle y poco a poco en el supermercado donde compraba la leche y el pan. Pasó de leer libros de enseñanza a verdaderas novelas en inglés, con las que su vida empezó a cobrar otro color, haciendo que los momentos de aburrimiento y frío se llenaran de aventuras o de historias policíacas o de amor. Así fue como por fin, un día Iñaki y el banquero consiguieron mantener una verdadera conversación en inglés. El empleado de la banca le explicó que llevaba muchos meses esperándole, porque el año anterior una clienta suya había fallecido, dejando como depositario de toda su herencia a un tal Iñaki García Lavadía, del cual solo tenía una fotocopia del DNI y una dirección postal. El banco le había enviado una carta esperando a que pasara a recoger el dinero lo antes posible, pero nunca habían recibido respuesta. El empleado del banco, al verle aquel día en la puerta, pensó que había venido a recoger el dinero, pero como él no se hacía entender e Iñaki parecía siempre tan enfadado, no conseguía hacerle pasar para formalizar la transacción de la herencia. Como podéis imaginar, todo cambió para Iñaki desde aquel día. Consiguió recuperar el dinero que su mujer le había dejado como herencia. La pobre había caído en una enfermedad terminal y nunca había rehecho su vida con otro hombre, ya que en su corazón solo había cabida para 2 amores, él y el negocio fruto de sí misma. Iñaki volvió a su pueblo y abrió su granja de ovejas, esta vez produciendo él mismo ropa hecha de lana de primera calidad de sus ovejas y queso artesanal, el más delicioso que había en toda la zona, hecha con la leche de sus ovejas. Los visitantes acudían a su granja desde todas partes del país y pudo dar trabajo y dinero a todos los vecinos de su pueblo. Todo para que él mismo pudiera seguir con la tranquilidad y la calma con la que era feliz viviendo. Un día fue a buscar a Casilda, la divina, para darle las gracias, pero los mercaderes itinerantes le dijeron que la mujer hacía ya mucho tiempo que no paraba por allí, que seguramente estaría viviendo aventuras en cualquier otro pueblo, ciudad, país o planeta, quién sabe.
Iñaki le hubiera dado 1000 veces las gracias por haberle desvelado aquel tesoro que le había devuelto la felicidad. Cada mañana se despertaba con la férrea idea de que todo lo que queremos y necesitamos está accesible a nosotros, aunque no lo sepamos, como para él aquel dinero que tanta falta le hacía, que solo necesitamos algunas herramientas básicas, como para él el inglés, y también necesitamos bastante empeño, como para él todas las horas que había pasado estudiando. Y sabiendo eso, solo tienes que alargar la mano y coger lo que es tuyo. Y por supuesto, es igual de importante tener personas que te quieren, que te ayudan y te animan en momentos de necesidad, como lo fue para él su amigo Sebas, al que cada día daba las gracias por haberle animado a embarcarse hacia Gran Bretaña. Gracias por habernos escuchado. Si te ha gustado, puedes seguir nuestro podcast y activar las notificaciones. ¡Hasta pronto!